Buenos días, bienvenidos a nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. Las palabras que hoy recibimos o que siempre estamos recibiendo, que son de Dios, que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, son palabras que producen efectos grandiosos en la vida nuestra, producen una vida abundante. De pronto no percibimos la magnitud de esa vida y la calidad de vida, porque no es cantidad, sino la calidad de vida que nosotros recibimos. Gracias a Dios por ustedes que están en esta mañana acá, y gracias por esta maravillosa oportunidad que nos regala Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros conocer la orientación, la claridad de la palabra, para que nosotros la podamos aplicar a la vida. Voy a leerles para ustedes el texto de Lucas 17 del verso 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Es un relato donde Lucas lo presenta con una intención teológica, dejando o mostrando de fondo una condición en la interpretación de la ley y el nuevo mensaje que Jesús hoy está transmitiendo para todo ser humano, y en la aplicación que hoy usted pueda hacer de la palabra, del mensaje y del encuentro con el Señor Jesús. Le he puesto a la reflexión de hoy como título: El encuentro de Jesús sana. El encuentro de Jesús sana. Jesús, dice el relato, va camino a Jerusalén. Se encuentra con 10 leprosos en una población intermedia. Los leprosos, parados de lejos, gritan a Jesús porque no podían acercarse a ninguna persona: Maestro, ten piedad de nosotros. Aquí hay dos cosas importantes para tener en la cuenta. Para los leprosos, Jesús era alguien conocido, alguien que habían oído o habían visto obrar en medio de ellos. Ya tenían una referencia de lo que era el Señor Jesús o de lo que podía ser, y con esa expectativa ellos lo identificaron y le dijeron Maestro. Sabían, conocían quién era Maestro, ¿sí? Ellos identifican bien a quién le están pidiendo que intervenga o que tenga misericordia. Y 2, ellos pidieron que obrara en su cuerpo, en su vida, reconociendo su mal, su enfermedad, reconociendo la condición crítica y grave en la que ellos estaban viviendo en ese momento. Sus cuerpos estaban deshechos, sus cuerpos estaban sufriendo una terrible enfermedad y iban siendo la carne pudriéndose y cayéndose, y ellos reconocieron esa enfermedad que vivían, pero también reconocían la posibilidad que tenían encontrándose con Jesús para tener una nueva vida. En Jesús hay siempre una gran oportunidad para seguir viviendo o de ser libres de un mal que acecha y que termina con la vida de todo ser humano. El Señor Jesús, frente a la necesidad y el clamor de los leprosos,
Él les da una opción. Les dice, id y presentaros a los sacerdotes. Hay dos cosas aquí interesantes. El encuentro con Jesús es un encuentro donde Jesús no es indiferente a la condición de los leprosos. Ellos están parados, gritan al maestro, Jesús se para, los mira, los observa, los escucha y obra en la vida de los leprosos. Aunque de pronto lo que les dijo para ellos podía haber sido algo incoherente, sin sentido. Ellos eran conocedores de la ley, sabían muy bien lo que Jesús les estaba ordenando hacer. Vayan al templo y preséntense a los sacerdotes. Eran los sacerdotes los que debían ver el testimonio de la obra de Jesús en la vida de ellos y declararlos absolutamente limpios. Solo que en el camino ellos fueron sanados y solo uno percibió la obra milagrosa en su vida, en su cuerpo, y decide regresarse, darle gracias al Señor Jesús, postrarse adorando a Dios y glorificando a Dios. Esa era la labor del sacerdote, testificar o mostrarle los leprosos a los sacerdotes lo que estaba pasando en la vida de ellos. Yo quiero de todas formas explicar un poco la condición del leproso para hacer una aplicación posterior a la vida del ser humano hoy. El leproso es una persona que padece una terrible enfermedad, donde su cuerpo y su carne, sus órganos se van descomponiendo y por lo tanto, en razón de eso, pues son muchos los dolores, las circunstancias, la ansiedad, el desequilibrio mental, emocional por lo que está aconteciendo, y ellos se iban muriendo lentamente en vida, pero ellos tenían que estar gritando en medio de la sociedad donde estaban, aislados, pero gritando que eran personas inmundas. Ellos no podían acercarse a ninguna persona ni tenían la libertad para andar en la ciudad o estar en la casa reuniéndose con sus familias. Eran personas aisladas totalmente de sus familias, del medio donde ellos vivían, porque era un peligro para las personas socialmente hablando. Eran contaminantes, eran en las circunstancias sociales del momento, no tenían cómo poder ayudar o ser ayudados por alguien porque podían contaminar a los demás. Los leprosos estaban condenados a muerte en vida por la terrible enfermedad, una condición horrenda, tal vez pues producía algún resquemor, alguna desconfianza, y de pronto también visualmente no era muy agradable. Frente a las palabras de Jesús, frente a la ordenanza que no se esperaba que ellos escucharan, surgen ciertas inquietudes. Estoy especulando, poniéndome en el caso de los leprosos. Hay tres cosas que de pronto podían haber pensado frente a lo que dice el Señor Jesús. Voy a los sacerdotes, me les presento a ellos, si todo lo que hay en mí es una sola llaga, sigo enfermo, ¿qué le digo al sacerdote? ¿Qué le voy a mostrar? Porque estoy enfermo de lepra y ellos ya habían dado el dictamen de que tenía que aislarme, estar lejos de ellos para no contaminar. Y lo que el maestro nos está diciendo, lo que el maestro nos dijo que hiciéramos, es carente de sentido, porque seguimos enfermos. Jesús, frente a la posición de los leprosos, no da la respuesta que tal vez ellos estaban esperando, sino que reciben una respuesta totalmente distinta
distinta a la que esperaban. Lo interesante del asunto o del encuentro de los 10 leprosos con Jesús es que los 10 leprosos se pusieron de acuerdo, decidieron obedecer a Jesús, decidieron, pese a su situación de angustia, de enfermedad, del dolor, presentarse a los sacerdotes, y los 10 decidieron, contra viento y marea, caminar al templo, obedeciendo al Señor Jesús. El verso 14 en la parte B del texto dice: mientras iban los leprosos, quedaron sanos. Es la actitud de las personas que obedecen al Señor, que en la oportunidad de encuentro con el Señor Jesús abren su corazón de acuerdo con su necesidad, con todas las cosas negativas que ellos vieron, pero decidieron obedecer al Señor y tomaron camino para ir al templo. Esa actitud de obediencia produjo en ellos ese milagro de sanarlos de la lepra. Por eso, en esta mañana es algo interesante. Ese encuentro con Jesús sana, ese encuentro con Jesús salva, ese encuentro personal que las personas tengan puede transformar por completo la vida de usted hoy también. Ese encuentro con el Señor Jesús, y habiendo obedecido lo que Él les dijo, les traería beneficios para ellos. Podrían ser incluidos nuevamente en la sociedad, traería salud mental, no solamente física, sino salud mental, emocional, y aún eran incluidos en la participación religiosa, volviendo nuevamente al templo como seres normales que han recibido un beneficio absoluto del Señor Jesús. Recibieron el milagro de la vida con el encuentro del Señor Jesús. Esto podríamos aplicarlo hoy a la vida de cada uno de nosotros y de ustedes, los que están oyendo. Hoy vamos a hacer una aplicación del contexto de Lucas a la situación del ser humano hoy. Hoy, gracias a Dios, no sufrimos de esa enfermedad terrible de la lepra, sino que vamos a hacer una disertación pequeña de claridad frente a lo que la Biblia maneja o se ha entendido o se ha aplicado. La lepra bíblicamente está asociada a la condición pecaminosa del ser humano. Porque, cosa extraña, ¿no? La lepra produce el efecto como el pecado en la vida de todo ser humano. Produce los mismos efectos de la enfermedad. El pecado, comparado con la lepra, produce dolor, produce descomposición moral, espiritual, ¿sí?, física, y también corrupción. El pecado excluye a la persona del medio social, del medio familiar y del ambiente común donde podría moverse, porque ya tiene que estar escondido o haciendo cosas terribles para su propia vida. Y al final el pecado también produce la muerte. El texto de Romanos 6:23, hablando del pecado como asunto final en la vida de todo ser humano que lo practica, es que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, la oportunidad del encuentro con Dios por medio de Jesucristo, produce vida eterna. Hoy Jesús está presente en medio de la sociedad. Hoy Jesús va camino al encuentro con cada persona que reconoce su condición difícil, su condición humana,
no solamente porque puede estar enfermo físicamente, sino que el pecado destruye el ser humano desde lo más profundo de su ser, lo afecta mental, emocional, psicológicamente y socialmente, pues está viviendo aislado por su condición. Hoy Jesús está presente en medio nuestro, está buscando rescatar la vida de toda persona, está buscando liberar de la lepra del pecado a toda persona que se le acerque, que le permita la oportunidad de escucharle, de hablarle, de pedirle que obre en su vida. Jesús le volverá la vida. Jesús, en el encuentro que usted tenga con Él, le incluirá nuevamente en el medio social, comunitario, en el medio espiritual. Le transformará su ser, le transformará su mente y usted podrá ser una nueva criatura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 del apóstol Pablo, hablando de esa condición de acercamiento, de encuentro con Dios, de aceptación de lo que Jesús habla, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa fue la experiencia de los leprosos, pero también fue la experiencia de un solo leproso que reconoció la obra de Jesús en su cuerpo, en su ser, en su vida. Hoy usted está aquí en una condición difícil, producto del pecado, en una condición de sinsentido, no sabe qué hacer porque el pecado ha corroído totalmente la condición humana, su vida personal. El pecado es algo terrible que va destruyendo al ser humano, va acabando el medio social, va acabando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y al final, como dice el texto de Romanos 6, pues produce la muerte. Delante de esta gran oportunidad que usted tiene de encontrarse con Jesús a través de su palabra, del evangelio, del mensaje que la iglesia hoy transmite, hoy yo estoy haciendo una invitación a ustedes, los oyentes, a los que no son cristianos, a los que no han tenido la oportunidad de conocer de cerca las palabras de Jesús. Hoy a usted le invito para que tome una decisión en la necesidad que tiene de su vida. Quizás no está enfermo como la lepra que vivieron los 10 hombres que se encontraron con Jesús, pero yo le doy un consejo. Aléjese del pecado, créale al Señor Jesús y permítale a Él que haga una nueva criatura, que usted sea absolutamente nuevo, una nueva vida, que comience hoy esa nueva oportunidad que el Señor Jesús le está presentando. Pídale ahora, porque está enfrente suyo. Jesús está cerca, muy cerca de nosotros, y puede usted hoy clamar pidiéndole que renueve su vida, que le dé una nueva oportunidad para comenzar a vivir, para volver a ser incluido en el medio comunitario, en la actividad social diaria, porque ya no estará más aislado, ni corriendo, ni escondiéndose por las condiciones de vida que usted ha desarrollado con base en el pecado. Pecado no es hacer cosas terribles. Pecado es no tener presente a Dios en su vida. Y ese fue el error, y es el error de cada persona que solo piensa en Dios y piensan que pensar en Dios es suficiente. Yo quiero decirle que no. Como los 10 leprosos estuvieron frente a Jesús y escucharon la palabra, el consejo, el mandamiento que les dio de presentarse a los sacerdotes, hoy Jesús también tiene una palabra que si usted la pone en práctica, que si usted la obedece, que si usted decide
por encima de las circunstancias, por encima de sus problemas, por encima de la dificultad, por encima de lo imposible que usted pueda ver su situación. Si usted decide hacer caso a las palabras de Jesús mientras camina hacia esa dirección que Jesús le da, usted puede ser sanado, usted puede ser libre. Y no solamente eso, porque la sanidad que obrará el Señor Jesús en su vida lo trascenderá, le permitirá ser salvado. Hoy es el momento del encuentro suyo con el Señor Jesús. Es una gran oportunidad para que usted rehaga su vida, para que usted comience de nuevo, para que usted sea transformado. Igual que los leprosos comenzaron una nueva vida. El Señor Jesús le dijo a un hombre importante en el Antiguo Testamento, a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y esa oportunidad hoy el Señor Jesús se la está ofreciendo a usted. Voy a orar por ustedes, los que han tomado la decisión de hacer caso al Señor Jesús, de someter su vida a las palabras de Jesús, porque hay una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad para rehacer, para ser distinto, para ser nuevo, para ser una criatura absolutamente nueva, sana desde lo más profundo del ser. Padre eterno, en esta mañana nos presentamos delante de ti, oh Dios, frente a las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos y de las personas que han escuchado tu palabra, que frente a lo que hay, frente a la obra, frente al encuentro con Jesús, tal vez muchas cosas sean extrañas, tal vez muchas cosas para ellos no tengan sentido, no tengan coherencia, pero por encima de eso, ellos van a decidir hacer caso a tu palabra, acercarse cada día más y más a ti. Y hacer como el único hombre leproso que reconoció el milagro en su vida, para volverse y dar gracias a Dios por tu obra. Señor, aquí están ellos, Señor, te pido que perdones la condición pecaminosa en ellos, dale la oportunidad, Señor, de ser limpiados. Limpia su mente, su corazón, restaura la vida de ellos, no solo física, sino social, comunitariamente, que ellos puedan entender y ver y tener la sensibilidad de que tú estás obrando, porque han puesto por obra tu palabra. Lo más grato para ti, eterno Dios, a través del Evangelio y de la vida del Señor Jesucristo, es que nosotros podamos entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque estás obrando. Gracias, oh Dios, porque estás con el encuentro que ellos han hecho en esta mañana contigo. Estás sanando y liberando la vida para ser absolutamente nuevos. Bendíceles, Señor, una vez más y guárdales a través de tu palabra, de la iglesia, para que ellos cada día se afiancen y puedan construir una nueva vida, que es el anhelo de todo ser humano. Gracias por la vida de ellos, por la decisión que han tomado, y muchas gracias, Padre Santo, porque estás presente, porque estás allí frente a la necesidad de todo ser humano, escuchando, viendo y obrando. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.